Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Bien, bienvenidos a otro episodio de Por la Tangente. Hoy es 15 de abril de 2020 y en este episodio tenemos la oportunidad de encontrar con Ramiro Molina. Él es director de la Casa de Bolsa Fivenca y es profesor en nuestra Escuela de Economía de la materia Finanzas Internacionales. Profesor Ramiro, ¿cómo se encuentra? Buen día, gracias por compartir con ustedes. Y yo soy Diego Almao y me acompaña como moderador Antonio Vitola. ¿Qué tal, Antonio? Aquí, ¿todo bien? Buenísimo. Profesor Ramiro, queríamos comenzar este episodio pues dando más o menos una contextualización de lo que ha pasado en las últimas semanas. En estos momentos pues nos encontramos en la mitad de la crisis de una crisis financiera generada por una pandemia, la pandemia del coronavirus. El mercado ha reaccionado de una manera bastante, pues, para llamarlo de alguna manera, bastante Virulenta. afincada, porque, exacto, porque han sido variaciones diarias que se caracterizan por ser muy extremas y por ser rápidas. Han sido variaciones que no han tenido precedentes históricos. Por ejemplo, tuvimos un día subió el Dow Jones una cantidad de puntos que no subía desde los años 1900, desde la primera mitad de los años 1900. Tuvimos días que descendió estrepitosamente al igual. Entonces, hemos visto movimientos muy bruscos en la bolsa norteamericana, al igual que movimientos muy bruscos, por lo menos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Llegaron a tener tasas de interés negativas por ser instrumentos pues, que se consideran muy seguros. Y todo esto ha pues, desestabilizado el mercado financiero global. Y en este contexto queríamos preguntarle precisamente esto, ¿cómo ha impactado la crisis del coronavirus en todos los mercados financieros en el mundo? Bueno, gracias por la introducción. Y yo comenzaría, me tomaría un par de minutos para caracterizar los elementos, digamos que ya conocemos, que podemos decir con responsabilidad que caracterizan este episodio, porque la verdad completa es que estamos en medio de un rango de incertidumbre muy abierto, muy grande sobre consecuencias, tiempos, cómo vamos a salir de aquí, etcétera. Y los mercados financieros simplemente son como el reflejo, pues es una hoja volando ahí en el viento, y ese viento está en un contexto que yo lo caracterizaría así. Primero, después de 11 años de buen desempeño macroeconómico global, digamos, en términos generales, y después de un comportamiento, un desempeño de los mercados financieros estelar, donde estaban a principios de este año en sus máximos históricos, pues de repente tenemos un choque. La primera caracterización es que es inesperado, de manera que nadie estaba preparado para esto. Lo segundo es que es de grandísimo tamaño. Esto tiene unas dimensiones ya mucho mayores en términos del impacto macroeconómico y del impacto en los mercados financieros que cualquier otra crisis económico-financiera que se haya conocido. Tercero, el rango de incertidumbre es también desconocido. Es decir, aquí estamos dentro de un rango de posibilidades de cuáles pueden ser los eventos futuros que generan incertidumbre. Y la incertidumbre no es amiga de los mercados, de ningún mercado, pero particularmente de los mercados financieros. Y eso, por supuesto, ha tenido una ramificación de choques sucesivos, algunos contundentes para algunos sectores, para algunos países, otros más y hemos visto cómo el mundo entero está poniendo a prueba, y los economistas en particular, toda su capacidad de diseñar políticas económicas contracíclicas y de estabilización que permitan estar por lo menos con algún nivel de atenuación de los impactos de esta crisis. Y esta crisis, para hablarlo y entrar un poco en tu pregunta, que comienza, a diferencia de las otras crisis financieras e incluso macroeconómicas, comienza con un elemento exógeno, que es una crisis de salud, que nadie la tenía en el radar. Y esa crisis de salud, de repente, en un lapso muy corto, en 8 semanas, se convierte, en la medida en que fueron economías reaccionando ante la inminencia de esa amenaza de salud,
se convierte en un choque de oferta cuando se comienza a parar la economía mundial en distintas etapas, ¿no? Comienza China y después sigue Europa, después sigue Estados Unidos, América Latina, etc. Pero eso significa que en espacio de unas 4 o 5 semanas, más de la mitad del mundo se paró, se paralizó. Más de la mitad de la producción mundial dejó de realizarse. Ese es un evento absolutamente desconocido para la economía y para la raza humana. Sobre todo cuando, repito, tenía una característica adicional que es inesperado, y al ser inesperado genera también un componente emocional muy grande, porque además de estar relacionado a la seguridad personal, la salud personal, hay un elemento, como en ninguna otra crisis, de miedo adicional que nos ha llevado a cambios de comportamiento sobre los cuales podemos comentar más adelante. Pero en este contexto, entonces, ese choque de oferta por la parada súbita de la producción se convierte rápidamente en un choque de demanda, porque se dejan de generar ingresos y se cambia el patrón de comportamiento de consumo, de inmovilización, etcétera, que genera un choque de demanda que contagia inmediatamente a algunos mercados por excelencia, los mercados de materias primas, que ya venían algunos medio frágiles como el petrolero, pero que es el primero que lleva el impacto de una caída de la demanda tan abrupta. Se calcula que alrededor de un tercio o un poco más de un tercio de la demanda mundial se retiró de hidrocarburos, se retiró en menos de un mes. Eso es nuevamente otro evento inesperado para una industria que ya venía con problemas de sobreoferta. Y ese choque de materias primas se va extendiendo entonces por sectores, se permea toda la economía, y estamos en un momento, para conectarlo con tu pregunta, donde es difícil decir, aunque parezca razonable decir, pareciera que lo peor pasó, lo peor en términos de epidemia. Pero lo cierto es que todavía estamos en el medio de la tormenta, en el sentido de que todavía no sabemos a ciencia cierta la magnitud del impacto en algunos sectores. Es decir, aquí lo que está claro es que muchos sectores y empresas y personas van a depender de las acciones de su gobierno para sobrevivir, sobre todo si el encierro se prolonga. Entonces, estamos dependiendo de una acción del Estado en un rol donde algunos estados estaban relativamente retirados de sus roles tradicionales de asistencia social. Algunos los agarra mejor que otros, pero recompone nuevamente una dimensión de qué es lo que puede ocurrir en un rango muy amplio. Por lo tanto, el rango muy amplio significa incertidumbre. Entonces, podemos decir razonablemente que ahorita tenemos menos incertidumbre que hace 4 semanas. Sí, porque en términos de salud sabemos un poco más de qué se trata esto. En términos de mercados financieros, los mercados tuvieron su grandísimo ajuste, mega ajuste, desde la última semana de febrero hasta la primera quincena de marzo. Después han estado como tratando de recuperar alguna senda de estabilización y de recuperación de valoraciones, lo cual puede interpretarse como que hay aunque no haya consenso, si hay un mayor número de agentes en el mercado pensando que las cosas en el futuro próximo lucen mejor. Pero eso sigue estando construido sobre unos supuestos que pueden agarrar para cualquier lado, es decir, pueden agarrar en un sentido muy positivo y estaríamos entonces una etapa de recuperación más acelerada, o pueden no ser tan favorables y estamos ante una etapa de recuperación lenta. Eso nos pone en definir una variable fundamental aquí, que es que ¿cuánto tiempo dura el periodo de contención? El segundo periodo de estabilización. Estamos ya en la estabilización, pues posiblemente sí, hay buenos argumentos para decirlo, pero nuevamente solo lo vamos a saber cuando superemos esa etapa. Entonces tenemos contención por superar, estabilización por lograr, y la tercera etapa sería la recuperación por diseñar, porque en eso están todas las mentes lúcidas de todos los gobiernos del mundo, contando en que si tenemos un lapso predeterminado, aunque sea tentativo, cómo va a ser la recuperación. Creo que ya a estas alturas, aunque no ha pasado mucho tiempo, porque estamos hablando de 6 semanas de crisis severa, pero eso no es mucho tiempo. La Gran Depresión duró años.
para tener los mismos efectos, por ejemplo, financieros o sobre desempleo, cosas que tomaron 2, 3 años en la Gran Depresión, aquí tomaron 2, 3 semanas. Sí. Entonces, mirando hacia adelante, lo que los mercados están señalando con eso que tú mencionabas, de ese comportamiento errático de apreciaciones súbitas y significativas un día y después caídas importantes el día siguiente, te están reflejando eso, incertidumbre sobre el futuro, que todavía sigue abierto. Y como decía, construir un escenario sobre el futuro hay que hacerlo, por supuesto, pero requiere poner una serie de premisas y de supuestos que pueden ser ciertos, pero que todavía nadie puede decir a ciencia cierta cuáles son. Y mientras no lleguemos a un consenso mayor y que la realidad nos vaya dando la razón, entonces recién vamos a poder decir, bueno, los mercados están en una franca etapa de recuperación, o las acciones de los gobiernos han sido con sus políticas económicas suficientemente exitosas como para que menos empresas estén en peligro de tener trimestres peores de desempeño y sus precios peores, por lo tanto, en sus acciones en los mercados. Bien, profesor. Aunado con lo que comentaba acerca de la naturaleza de la crisis, le quería preguntar que realmente, o sea, ¿cómo se puede diferenciar en esencia la caída del mercado con relación al coronavirus con otras crisis existentes en el pasado, como lo pudieron ser la burbuja del .com, la crisis financiera del 2008? O sea, en esencia, ¿cómo se puede diferenciar la naturaleza de la crisis, además de si tiene ahorita en su memoria algún antecedente que se parezca más a la crisis por el coronavirus que a las crisis que mencionamos anteriormente? Sí, las crisis financieras, para poner un punto de partida, desde los 80, por ejemplo, desde la del 87 en adelante, eran crisis, por llamarlo de alguna manera fácil, crisis endógenas, en el sentido que se generaban por problemas internos de funcionamiento de los mercados. Claro. En algunos casos problemas regulatorios, en otros casos problemas de innovación financiera, en otros casos dificultades o limitaciones en la evaluación propia de los riesgos de los activos, en otros casos burbujas creadas por sobreexpansión monetaria en algunos países o grupos de países. Entonces eran crisis en ese sentido que surgían por contradicciones, problemas internos de los mercados. Como decía anteriormente, esta crisis llega desde afuera, no desde adentro, y una buena noticia es que agarra comparado con otras crisis, agarra el tejido macroeconómico y corporativo en mejores condiciones. Es decir, otras crisis que surgían en medio de problemas de déficit fiscales monstruosos en Europa en los 80, en los 90 o en Estados Unidos en 2 o 3 oportunidades, ahora lo agarran con una situación fiscal un poco más holgada, más solvente, etc. Entonces eso da mucha más capacidad de respuesta al Estado. Por otro lado, los países macroeconómicamente estaban en relativa buena condición hoy, por lo tanto las empresas corporativas tenían balances relativamente más fuertes que en otras crisis. También hay menos nivel de endeudamiento, etcétera. Había un cuadro, digamos, mejor, pero es por pura casualidad, no necesariamente porque se diseñó, porque nadie sabía que esta crisis venía, sino Por supuesto. pero eso no ha evitado que los mercados tengan esta turbulencia. A mi juicio, y yo aquí, bueno, sí es un elemento personal, obviamente, no solamente mío, pero tiendo a coincidir mucho con los análisis de que los factores emocionales le dan un empuje muy grande a las conductas erráticas de los seres humanos, sobre todo cuando tienen condicionantes como el miedo presente, ¿no? Y eso es un componente mucho más importante ahora, porque el miedo no es solamente el miedo a tomar una decisión financiera correcta, sino es un miedo a la salud personal tuya, de tu familia, de tu sociedad y por lo tanto de tu economía. Es una dimensión de miedo que no conocíamos. Ustedes, bueno, en mi generación tampoco, pero en la de ustedes, mucho menos. De manera que esto Por todavía supuesto. tiene muchísimo que evaluarse, investigarse, y la academia, afortunadamente para los que nos gusta
escarbar en estos episodios para entenderlos bien, nos va a dar muchísimo trabajo en los próximos años. Vamos a estar muchos años hablando de cómo, primero, cómo reaccionamos. Segundo, cómo evitamos que vuelva a pasar. Este es un cambio de políticas públicas, de paradigmas en muchos aspectos. Y en tercer lugar, de comportamiento personal, de patrones de consumo, de patrones de relacionamiento social. Es decir, cuánto tiempo nos volverá a ir a unos parques o unos conciertos donde estén 100 personas en 2 metros cuadrados, cosas así. Esto todavía está, como digo, en sus primeros pasos en cuanto a medir las consecuencias y no lo sabemos hasta dónde va a llegar porque mucho depende cuánto más dure y tampoco sabemos con exactitud cuánto más dure. Aunque obviamente esa es otra de los grandes dilemas que los gobiernos y estados, por no ponerlo en el caso coyuntural de gobierno, que los estados han estado en pocas condiciones de enfrentar el dilema de cómo medir los costos humanos versus los costos económicos. Ahí hay un trade-off. Claro. Si quiero menos costos humanos, voy a tener más costos económicos y viceversa. Y ese es un dilema casi hasta de condición moral muy, muy fuerte, como lo estamos viendo que solapadamente se discute en los centros del gobierno de Estados Unidos, incluso de nuestro propio país. Esa es una ecuación que repito, también nos va a dejar mucho aprendizaje en cuanto a cómo las sociedades y sus estamentos políticos reaccionan ante una situación de estas, porque está directamente involucrado costos humanos, vidas humanas, y en segundo lugar, cómo afinar la caja de herramientas de políticas públicas, fiscales y monetarias para que ese trade-off, cualquiera que sea la decisión, minimice los costos netos a la sociedad. Claro, claro, sí. Va a ser una situación importante y va a ser muy, muy interesante estudiarla a posteriori cuando pase todo este tema. Queríamos adentrarnos un poco más a la parte pues, financiera y queríamos comenzar preguntándole, profesor, sabemos que las tasas de interés de Estados Unidos están en cero o en casi cero, básicamente. Sabemos que los bonos a 10 años, las notas del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, hubo momentos que ubicaron tasas de interés negativas. Se está dando una dinámica con las tasas de interés en Estados Unidos bastante interesante. Y en ese sentido, queríamos preguntarle qué puede pasar, por ejemplo, ahorita si Estados Unidos está creando una trampa de liquidez, donde tendríamos una dinámica en la que un aumento de la masa monetaria no reactivaría la economía, que es lo que están ahorita haciendo con el quantitative easing o imprimiendo dinero para hacer los pagos directos, las transferencias directas a ciudadanos americanos. Y, por ejemplo, un aumento en la inversión pública sí reactivaría la economía, pero no generaría que suban las tasas de interés. Entonces, ¿cómo puede afectar que caiga en una trampa de liquidez Estados Unidos a los mercados financieros? Mira, yo me permitiría decir que este episodio es tan particular que las visiones convencionales y los modelos convencionales se ven muy forzados para aplicarse, para sacar conclusiones, incluso conclusiones racionales en este episodio. ¿Por qué? Porque todas esas, bueno, en primer lugar, creo que las tasas de interés juegan un papel secundario acá. Por dos razones. Primero, porque el mundo de tasas bajas lo estamos viviendo desde hace años. Las tasas negativas ya existían en Japón y en varios países de Europa antes de que ni siquiera se conociera el coronavirus. Entonces ya el set de política monetaria para efectos de cualquiera que sean los objetivos de muchos países ya estaba siendo usado a profundidad. Es decir, ya teníamos tasas de interés negativas. Ahora, Estados Unidos está llegando un poquito después y no sé si llega a tasas de interés negativas, pero está muy cerca. Pero en todo caso, eso no va a marcar la diferencia en el mundo si la tasa es menos 0,5 o más 0,1250. Porque las decisiones están centradas en un panel muy distinto, mucho más complejo que los instrumentos convencionales de política monetaria. Te doy un ejemplo. Las respuestas de estímulo monetario y fiscal para contrarrestar recesiones o crisis financieras siempre tenían que ver con estímulos monetarios de expansión monetaria, que uno de sus componentes es la baja tasa de interés, hacer el crédito barato o incluso regalado. Eso no siempre funcionó con la efectividad que la teoría podía atribuirle.
Pero en este contexto está aún más alejado del set apropiado que necesitamos. ¿Por qué? Porque tú haces políticas de estímulo monetario y de baja tasa de interés para darle estímulo a la demanda, para reforzar la demanda. Y en este contexto de contención y todavía de una muy incipiente estabilización del problema de salud y de gobernabilidad en algunos estados en el que estamos, es muy difícil dar estímulos a demanda, porque tú estás en tu casa, tú estás consumiendo cosas básicas o no puedes salir a hacer shopping y no sabes cuándo va a volver a salir. Entonces, el estímulo, en todo caso, tiene que ser mucho más target, como lo dirían los anglosajones, mucho más específicamente orientado a lograr objetivos que tienen que ver con mantener el nivel de consumo básico para que las personas tengan o el ingreso o los productos para sobrevivir y pasar esta epidemia. Es decir, aquí lo importante no es ya, como en otras crisis, volver a dar estímulos de demanda, porque lo menos que necesitamos es un choque de demanda en estas circunstancias. Entonces, creo que es secundario en muchos sentidos, no hace diferencia, porque además ya las tasas estaban tan bajas a la entrada de este episodio que ¿qué más las vas a bajar? Y vivir con tasas de interés negativas es una película completamente distinta, como lo han visto los países y las corporaciones, y sobre todo los bancos, porque los bancos tienen que comenzar a buscar otras maneras de vivir, porque con tasas de interés negativas, ¿cómo vives? Y cómo queda el ahorro en el contexto de una tasa de interés negativa, qué sé yo. Entras en unas complicaciones que ya sí son convencionales, pero que creo que yo no lo pondría en el tope de la caja, ni de la caja de herramientas, ni de expectativas de éxito. No, aquí pareciera que la política fiscal, que sí puede tener un componente de monetización necesario en algunos países que tienen poco espacio fiscal o debilidad fiscal, como el nuestro, pues un contexto muy distinto que tiene que ver entonces con complejidades que atañen a la estabilidad de la política cambiaria o a la estabilidad de precios. Pero en la mayor parte del mundo creo que no es un problema prioritario, es decir, la posibilidad de diseñar políticas fiscales que vayan directamente al objetivo que quieres cumplir. Ahora, eso te pone en un problema de economía política distinto también, que tiene una dimensión estrictamente política, como lo hemos visto en todas las discusiones del Congreso norteamericano, para llegar a acuerdos sobre a quién vas a subsidiar fiscalmente, a las personas, a las empresas buenas, a las empresas malas, a las empresas que están en un problema coyuntural o a las empresas que están en un problema estructural. Y ahí entras en una complejidad, como lo estamos viendo abiertamente en la prensa norteamericana, de capacidades de lobby, de expectativas. O sea, vas a salvar a la industria aeronáutica. Bueno, puede tener sentido una primera etapa porque dice estoy tratando de salvar puestos de trabajo. Pero esa es la manera más eficiente para un país, para una empresa o para un sector que puedes estar pensando que tiene un horizonte muy oscuro, o a menos que estés convencido que tiene un horizonte muy claro. Es decir, aquí la evaluación de la efectividad de las políticas fiscales y políticas públicas nos agarra en pañales, porque tampoco nunca habíamos estado, además, con una necesidad de orientar recursos al sector salud y al bienestar de la población en sus cosas más básicas, que es comer lo básico, tener los servicios públicos básicos y en última instancia tener un ingreso básico para tener acceso a ellos, si es que no se puede hacer una transferencia física o personal. O sea, imagínense ustedes, simplemente por ponerlo como en modo de pensamiento, si no estuviera y no estoy haciendo apología de nada ni diciendo que es apropiado, estoy diciendo si no estuviera el sistema CLAP montado, lo hubieran tenido que montar con todas sus deficiencias, alcance, limitaciones, con todos los problemas que tiene, pero claro, porque la manera de hacer transferencias fiscales y de ingresos para luego lograr que eso se transforme en el consumo básico, pues no hubieran tenido tiempo para eso, y ni hablar del sistema patria, que permite, por ejemplo, hacer las transferencias directas a grupos más o menos identificados, ¿no? Hay países que están montando aceleradamente cosas similares porque están ante una amenaza real, pero bueno, son decisiones que tienes que tener en el camino, y unos países están, repito, más cómodos, otros menos cómodos, pero es un nuevo set, a pesar de que las herramientas son
son las mismas, algunas valen más que otras, son más útiles, más eficientes y más efectivas en el corto plazo que otras, pero creo que no es comparable a políticas monetarias y fiscales de crisis previas. Bien, profesor Ramiro. Y, a ver, venimos hablando de Estados Unidos, venimos hablando de China, venimos hablando de Europa. ¿Qué sucede realmente en este momento con mercados emergentes que se han visto pues, más golpeados por esta crisis? Ejemplos como Argentina, como tal vez el Líbano, Brasil. Hemos visto cómo estas economías se han visto más golpeadas, pero también hemos visto el contraste con otras economías, como lo puede ser la de Guyana. Ayer salió el informe de que Guyana espera un aumento, un crecimiento de su economía del 54%, una cuestión bastante sorpresiva en esta crisis. Entonces, ¿cómo podemos hacer un balance y cómo podemos evaluar el tema de los mercados emergentes? ¿Cómo unos se han visto más golpeados que otros y cómo algunos no se han visto tan golpeados? Mira, bueno, esa es una categoría que agrega un grupo muy diverso de actores, ¿no? En mercados emergentes tú sabes que está China y otros países asiáticos que tienen muy pocas características que compartir con otros que están en esa misma clasificación. Pero en todo caso, vale la pena que lo mencione. China es el único país y algunos otros de Asia posiblemente, pero China con seguridad que va a terminar el año en el mundo con un crecimiento positivo. Es decir, ellos están en una situación en ese sentido privilegiada porque pudieron acotar y pasar el problema de salud y luego todas las consecuencias posteriores de interrupción en la cadena de suministros y de normalización y nuevos incentivos a consumo, incentivos bancarios para el crédito, etcétera. Todo eso ya lo están poniendo en sitio. Entonces el impacto en el año para ellos va a ser mucho menor y no les va a impedir crecer. El resto del mundo va a decrecer completamente. Van a decrecer todos. Pero ahí en el combo ese de mercados emergentes, entonces digamos, están estos asiáticos que yo los pondría en una condición distinta, porque también tienen que ver con cómo han manejado sus monedas en esta turbulencia financiera. Claro. Y luego tienes otros países que yo creo que tienes que diferenciarlos por alguna categoría para poder llegar a algunas conclusiones educadas. Es decir, aquí no hay una conclusión que les sirva a todos en esa categoría. Tienes que diferenciar entre los países endeudados, y los países endeudados si la deuda es privada o si la deuda es del Estado. Luego tienes países dentro de esa categoría, por ejemplo, que no tienen moneda, como El Salvador, Panamá, o bueno, pues moneda sabemos que es el dólar, pero en realidad no tienen moneda en el sentido de que no tienen emisor ni prestamista de última instancia. Panamá, El Salvador, Ecuador, las circunstancias para ellos de una tormenta de estas es completamente distinta que para países que tienen rango de manejo de sus monedas o de creaciones de espacios monetarios para estímulos. Ellos no lo tienen. Entonces, sus consecuencias van a ser también distintas. Si estando así, cómo está su nivel de deuda y qué compromisos y obligaciones tenían por vencer en el corto plazo. Sí podemos esperar, que es algo que no se ha visto todavía, pero que Argentina ya venía avanzado en eso, porque Argentina estaba al borde del incumplimiento y ya hablando de reestructuración con sus acreedores desde antes del surgimiento del virus. Y de manera que Argentina haya entrado en incumplimiento esta semana, por ejemplo, el pago de algunas obligaciones ya no es ninguna novedad. Pero no es consecuencia directa tampoco. Creo que en el caso de Argentina eso hubiera sido un evento que sucedía independientemente de esta crisis. Ecuador sí se ve afectado doblemente, para circunscribirnos a América Latina. Ecuador se ve afectado doblemente, no solamente por las características que les decía, que carece de espacio monetario porque adoptó el dólar como su moneda, y en segundo lugar sufrió directo el choque petrolero que sí es una consecuencia de esta crisis, y además tiene un choque de salud mucho más extremo que otros países, de manera que necesita más recursos para atender su emergencia de salud. Hemos visto esas escenas dantescas en Guayaquil, que simplemente al final pareciera que es inexistencia de recursos, no solo de recursos médicos, recursos financieros y recursos
de reacción rápida. Pero bueno, las situaciones entonces, los matices son distintos, pero pongo estos dos ejemplos porque yo sí creo que otros países, si esta situación se prolonga, están en la lista para comenzar a tener situaciones un tanto similares, quiero decir, problemas en el servicio de su deuda. Entonces creo que aquí hay un elemento clave para todo el mundo, que no lo he mencionado, pero que parece obvio, que es que como nunca el mundo necesita para esta crisis una coordinación internacional de políticas públicas, de políticas financieras y de políticas de salud, como nunca en ninguna otra crisis de su historia. Eso requiere entonces una coordinación internacional que no sabemos si se va a lograr. Los grandes Estados Unidos, algunos países europeos, Europa del Norte, está con una visión muy, muy egocéntrica en ese sentido, donde la coordinación internacional creo que no le están valorando bien, e incluso están en un dilema distinto, que es posiblemente el dilema de una nueva ola de nacionalismo y de proteccionismo versus las aperturas, porque estás haciendo un censo de costos y beneficios en medio de esta crisis que no parece tan claro a tu favor como fue en el momento que decidiste abrir las cadenas de suministro y abrir los mercados de capitales, etc. Eso te pone entonces en el caso de deudores soberanos, ya sea latinoamericanos o de otras regiones, incluyendo el Medio Oriente, incluyendo economías petroleras, en una situación muy particular que lo aconsejable, y esto lo han sugerido algunos analistas del Fondo Monetario y otros académicos, que la coordinación internacional debería adelantarse y generar anticipadamente, es decir, desde ya, un cambio regulatorio y en normas de contabilidad para abrirle espacio a deudores que lo que menos quieres es que después de un choque de crisis de salud, un choque macroeconómico, un choque de materias primas, en algunos sitios un choque de gobernabilidad o choque político, además tengas un choque de deuda soberana o de deuda privada corporativa de algunos países que han tenido que, por ejemplo, ajustar sus tasas de cambio sustancialmente, y esto aplica para Colombia, aplica para Perú, aplica para Chile, en mayor grado para unos que para otros. Pero si esto durara poco, no habría necesidad. Pero como está durando más y nos imaginamos que va a durar un poco más, que pueden ser 2 o 3 meses, tal vez allí tenga que hacer un tejido suave de contención de crisis de deuda, etc. Entonces, los mercados emergentes van a estar muy contaminados con el ruido sobre eso. Por eso es que sus bolsas caen. Y incluso uno de los más afectados, Brasil, tiene una secuencia de coletazos, digamos, de crisis que se retroalimenta cuando su moneda se debilita, y entonces los deudores brasileños en moneda extranjera que no generan divisas entran en un problema de liquidez primero y después de solvencia. Y bueno, y quieres contener eso para que a su vez el impacto macro sobre desempleo y sobre nivel de consumo pues no te siga alargando o engrandeciendo el problema en magnitudes que cada vez van a necesitar más recursos para contenerlo. Entonces, esa política de anticipación en internacional y particularmente en mercados emergentes, creo que tienen que diferenciarse por segmentos. Y mencionabas el caso de Guyana, que creo que es un outlier, ¿no? Una cosa que también es insignificante porque no tiene peso macroeconómico, disfrutó de un boom de inversiones petroleras, lo está disfrutando, pero que estaba también calculado para unos precios de petróleo a un nivel distinto para esas inversiones, y además un precio de petróleo a un nivel distinto en momentos donde la demanda estaba comenzando a crecer más que la oferta, y eso se ha revertido radicalmente con este nuevo escenario. No es una casualidad que el principal problema de Guyana ahorita, en este instante, sea la discusión política entre dos sectores políticos que han hecho no solamente paralizar todo el proceso legal de la normativa petrolera, que ya la teníamos bastante bien avanzada. Pero bueno, no creo que tiene significancia dedicarle mucho porque es tan pequeño, que cualquier cosa que hagas, montas allí 10 cines y tienes un boom económico, porque
porque es pequeño y un nivel de ingreso muy bajo, no está muy conectado con el mundo, etc. Pero bueno, hay de todo en esta categoría de mercados emergentes, pero hay que, digamos, precisar para ver también allí cómo están los mercados financieros. Por ejemplo, Venezuela, bueno, no sé si antes de saltar a Venezuela o tocar Venezuela, que me interesaría. No, Porque justamente íbamos a la próxima pregunta era Venezuela, sí. Puede seguir sin problema. Ok. Fíjate, la bolsa de valores de Caracas está al cierre de ayer, si lo mides en dólares, aún contando toda la devaluación del dólar, está con un rendimiento en dólares de 18% en este periodo de crisis. Eso es único en el mundo. Bueno, y es paradójico, es parte de las paradojas y las ironías de Venezuela, pero bueno, eso tiene una dinámica distinta, obviamente, muy endógena, que tiene que ver con la liquidez, pero aún descontando el tipo de cambio, digamos, ¿qué hacen los que están comprando acciones de la bolsa? ¿O qué están pensando los que están comprando acciones de la bolsa de Caracas en un mundo donde todas las bolsas caen y donde todos los otros países están en mejor situación que Venezuela, en mejor situación de inflación, en mejor situación cambiaria, en mejor situación de salud, en mejor situación de todas las categorías que tú quieras poner? Entonces, en el peor sitio del mundo donde iba a haber, algunos argumentan que todavía puede haber la peor catástrofe del mundo, ¿qué señales nos está dando la bolsa de valores? Bueno, creo que nos está dando la primera señal que nos da es que dice: estoy aquí, estoy viva, y el ecosistema que opera alrededor de la bolsa, tanto institucional como operativo, no solamente está intacto, no ha dejado de operar, sino que de alguna manera se ha beneficiado más, porque al ser uno de los pocos espacios operativos, y ahora con mucha gente, incluyendo empresas y planificadores corporativos, teniendo más tiempo de pensar o más tiempo de ver cosas, qué sé yo, hasta cosas exóticas, bueno, ahí entra Venezuela en ese radar y comenzamos a ver una dinámica interesante, que el mercado no dejó de funcionar, todo lo contrario, el número de operaciones, por ejemplo, incluso ha estado creciendo, en los procesos de regulatorios pendientes con la Superintendencia de Valores han seguido fluyendo de una manera mucho más expedita de lo que cualquiera pudiera pensar en un país detenido. Y repito, es que hay también, creo yo, y es una apreciación absolutamente personal, pero basada de muestras representativas, hay más gente pensando, ¿qué puedo hacer aquí? Ahora tengo tiempo de analizar compañías, de ver precios, de ver activos subvaluados y de ver además pocos instrumentos que hay en Venezuela que te han estado protegiendo en los últimos años contra la devaluación o contra la inflación, y empresas que siguen teniendo un nivel de activos relativamente valiosos que puedan estar considerándose subvaluados ahorita. Es decir, se mezcla una serie de condiciones objetivas que estaban allí antes, pero que ahora hay más gente con tiempo para analizarlas y pensarlas, y encuentran un mercado que está completamente aceitado y operativo, y bueno, y también puede haber una diversidad de expectativas sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces tú estás dispuesto a pagar unos precios incluso un poco mayores de lo que conseguías hace un mes o hace 2 meses, porque crees que van a ser aún mayores en el pasado, porque si no, van a ser un poco mayores en el futuro, porque si no, no tomaría esa decisión, ¿no? Y eso atañe al mercado de bonos, y aquí déjame tomarme 30 segundos. El mercado de bonos en Venezuela siempre fue un mercado rezagado comparado con cualquier otro país comparable, rezagado en tamaño, quiero decir, porque las empresas siempre tuvieron un acceso muy directo y expedito al crédito bancario. Eso ha estado cambiando desde el año pasado. La banca, por la hiperinflación y por su tamaño de capital, ya no está en capacidad de dar volúmenes de crédito significativos a corporaciones importantes, y entonces eso ha hecho que corporaciones comiencen a ver opciones, y la única que queda en el mercado, como en cualquier parte del mundo, es el mercado de valores. Y hemos visto entonces récord de emisiones y de nuevos emisores de empresas en todos los sectores, y sobre todo en esta situación de emergencia, empresas del sector de alimentos, farmacéutico, de logística y de distribución, que han podido llegar a este mercado de una manera relativamente rápido, porque tanto los intermediarios como las autoridades han
también comprenden pues, que ese tipo de empresas en circunstancias como esta necesitan agilidad para atenuar o satisfacer necesidades básicas de la población. Sí, totalmente. Quería enfocarme un poco más también en ese tema de la bolsa venezolana, porque sabemos que la mayoría de los inversores tienen la dinámica de vender dólares cuando el dólar aumenta para invertir en acciones, cuando las acciones pues las jala el valor del dólar y el dólar se queda rezagado con respecto al bolívar, venden las acciones comprando el gato y así van en esa dinámica para ir aumentando su capital, tomando en cuenta el rendimiento de los dos valores. En este sentido, sabemos que el dólar se disparó a comienzos en el mes de marzo y a comienzos del mes de abril, todavía sigue su rumbo y queríamos preguntarle, profesor Ramiro, si esta dinámica se puede seguir dando durante la crisis o si el dólar va a tener un rendimiento de por sí mejor al de la bolsa de valores. Mira, déjame ser un poquito ambiguo porque lo que tú relatas, que es un argumento que uno oye con frecuencia y que es intuitivamente correcto, en la observación granular en detalle que llevamos con el profesor Niño, trabajamos modelos de esta data con mucho detalle y con todas las herramientas posibles para ver si efectivamente eso es así. La evidencia empírica es ambigua, es contradictoria en cuanto a causalidad, en cuanto a secuencia de tiempo, etc. A veces sí, a veces no. Ninguno de esos argumentos es válido todo el tiempo, de manera que nos está diciendo que no hay tampoco como un patrón, como una norma que uno podía inferir de la formulación de tu pregunta, ¿no? De manera que se convierte en bueno, una suerte de problema a resolver o enigma, en el sentido de explicarnos esa dinámica. Es multifactorial, en unos episodios funciona así, en otros no, en un episodio una variable causa a otra, en otros es al revés. Me refiero a fundamentales aquí que son tipo de cambio, índice de la bolsa de valores para tomar alguna referencia al mercado, y el tercero, pues que es inevitable y que sí es la génesis de todo esto, es el ritmo y la cantidad, el volumen de expansión monetaria y la calidad, es decir, cómo se hace esa expansión, si es por monetización de déficit, por expansión de gasto público, por drenaje de saldo de Tesorería Nacional del Banco Central o es por crédito bancario, porque todas esas múltiples formas de expansión tienen impactos distintos tanto en el mercado cambiario como en el mercado de valores, en particular en la bolsa de valores. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando salen muchos bolívares a la calle, reaccionan todos los activos, de alguna manera se permea a todos los mercados. El primero, por supuesto, es el del dólar. Y después se permea al de la bolsa de valores. Ahora, ¿por qué, si se permea la bolsa de valores, por qué el índice sube más que la devaluación? Te decía hace un momento que el índice de la bolsa en este periodo de crisis de la bolsa de Caracas, si llevamos todas las valoraciones de los precios a los dólares, al tipo de cambio vigente, es decir, si lo ponemos ayer a 135.000 bolívares, sigue teniendo en dólares ganando 14%, que es un rendimiento que bueno, no lo has visto en esta tempestad de ninguna parte. Entonces, aún castigando al peor valor del dólar, ¿por qué es mayor? ¿Por qué se expande? Bueno, ahí hay otros argumentos a considerar, que es el pequeño tamaño del mercado. Entonces pequeños impulsos lo hacen overshoot, ¿no? Lo hacen sobreajustar, y eso a veces es más fuerte, a veces es más débil, a veces no ocurre. Pero bueno, yo tengo que decirlo así, no me atrevo a llegar a una conclusión muy grande, pero sí podemos explicarla como un conjunto de todas estas variables, y en el centro de todas ellas está el volumen, la cantidad y el vehículo que se utiliza para la expansión monetaria. Y no es una casualidad que hemos visto un brinco en el dólar estos días y en el índice de la bolsa por la expansión monetaria, producto de el gasto fiscal que se expande a partir de la tercera semana de marzo. El promedio de expansión monetaria está entre 3 y 5% semanal,
en marzo brinca 30, prevemos que en los primeros 2 de abril ha estado en más de 20% semanal. Eso es una mega expansión, pero es la única manera que el gobierno tiene, porque como decía antes, no tiene espacio fiscal, entonces es la única manera que tiene para poner dinero en las cuentas de todos los que están en los distintos esquemas de bonos y transferencias del gobierno a través del sistema Patria. Entonces, pero ese dinero al final termina en unos comercios, esos comercios al final terminan, necesitan dólares para pagar importaciones o quieren hacer una cobertura o tienen deuda en dólares, qué sé yo. Van al mercado y en un mercado que sí tiene una oferta que se ha estado limitando. Entonces, eso afecta al dólar. Ahora, ¿eso afecta linealmente al precio de las acciones? Bueno, estadísticamente hay una correlación alta, pero no te explica, por ejemplo, por qué en este episodio las acciones aumentaron más de lo que aumentó el dólar. ¿Me explico? No podemos llegar a una conclusión contundente, única y absoluta porque la evidencia es muy ambigua. Entendido. Bien, no sé si tenemos tiempo para algo más que ustedes tengan en mente. Realmente, claro, ya de nuevo con el nivel a nivel global, ¿qué activos de empresas o qué activos de países han podido mantener su rendimiento a pesar de la crisis? ¿Y por qué se ha dado? ¿Y cuál sería la estrategia óptima para que los entes privados puedan navegar en este shock financiero? Bueno, yo preferiría hablar de sectores que de países, porque por países, bueno, como te decía, el único, si lo medimos por crecimiento económico, el único éxito este año va a ser China, de los grandes, ¿no? Y los otros países tienen que ver con circunstancias muy específicas, como cuál fue el tamaño del choque de salud, cuál fue el choque del tipo de cambio, cuál fue el acceso al financiamiento, cuál fue el espacio fiscal que tenía cada quien y bla, bla. Entonces ahí podemos hacer una matriz que lo ha hecho muy bien el Fondo Monetario y eso nos da una idea que en realidad podemos decir que las economías avanzadas son un grupo donde unos están un poquito mejor, otros un poquito peor como países, pero bueno, nos lleva a una complejidad distinta, pero yo aprovecharía el tiempo más yendo hacia los sectores, porque es que si hay digamos una lista de quienes están mejor parados y peor parados que transversaliza toda la economía, que muchos de ellos dependen también del comercio exterior y del volumen de apertura de cada una de las economías nacionales. Fíjate, allá hay para hacer una secuencia casi que intuitiva, los primeros golpeados fue el sector turismo, por lo tanto los países que dependen más del turismo van a estar más golpeados. El lockdown, el encierro, generó un encierro, una ausencia de generación de ingresos que, por ejemplo, va a afectar mucho a los países, va a afectar mucho el volumen de remesas y a los países que reciben remesas van a tener un coletazo por allí. Pero si nos quedamos a nivel de sectores, digamos, ahí, bueno, ya mencioné dos, los viajes y turismo, grandemente golpeados, dentro de turismo, aerolíneas, cruceros, y cuando decimos golpeados no solamente que ya fueron golpeados, sino que están golpeados es por la incertidumbre que todavía prevalece. Y la incertidumbre es cuándo van a volver a operar y cuál va a ser la conducta de los consumidores y el grado de velocidad de la apertura para que vuelvan a montarse en los aviones y en los cruceros como se montaban antes del virus. Entonces, esa incertidumbre los va a continuar golpeando. Fuera de esos, digamos, al caer la demanda y el consumo mundial en la magnitud que dijimos por el choque de oferta que se convierte luego en choque de demanda, bueno, todos los commodities, como ya lo hemos visto con el petróleo, con el cobre, han tenido un golpe muy grande, por lo tanto los países para quienes es importante los commodities van a sufrir más que otros. El consumo suntuario, por el viaje, usualmente los viajes son la fuente de consumo suntuario más grande. Todas las compañías de altas marcas, qué sé yo, restaurantes o cadenas de alto valor. Ahí hay un correaje entonces que se va extendiendo y en el medio de todos los sectores, estos que están peor parados y otros que pueden estar mejor parados, que ya los voy a mencionar, están las instituciones financieras. Entonces luego vas a tener qué instituciones financieras tenían exposición a estos sectores que van a estar, algunos posiblemente tengan
varias empresas que desaparezcan o muchas empresas que desaparezcan. Si el encierro se prolonga mucho, el eslabón más frágil ahí es el de pequeñas y medianas empresas. Entonces las instituciones financieras que tengan exposición a esas pequeñas y medianas empresas están en peores condiciones. De manera que las instituciones financieras ahí van a estar algunas más inclinadas a un lado que para otro. Ahora, los mercados que parecieran, digamos, ganadores, por llamarlo de alguna manera, de este episodio, e incluso independiente de cuál sea la etapa de estabilización y cuánto dure, y cómo sea la etapa de estabilización y recuperación, pues uno de los que parece beneficiado es tecnología, sobre todo en algunos sectores que tienen que ver con telecomunicaciones y aplicaciones para uso en aislamiento. Salud, por el grado de gasto y de inversión que está requiriendo, y sobre todo también para algunas empresas que puedan estar asociadas a las posibilidades de crear una vacuna sobre esto. Pero bueno, ahí desde los que fabrican mascarillas hasta los ventiladores, hasta los que están reparando o instalando equipos de emergencia y tratamientos, etcétera. En el sector y bueno, y ni hablar si alguna empresa sale con una vacuna más temprano que otros. Claro. Luego, el consumo básico, lo que refería es como estamos en un modo de consumo básico, es decir, vamos a sobrevivir, no tenemos consumo suntuario, sí vamos y el gobierno y los gobiernos tendrán que ocuparse de que eso se haga posible, de que la producción de los que producen comida, alimentos y medicinas y artículos básicos de día a día sigan produciendo y que eso le llegue a los consumidores por la manera que fuere, para que la sociedad no sufra tanto, de manera que ahí hay también ganadores. Y en el sector servicios en general, porque los servicios, bueno, aquí hay una ambigüedad para concluir, los servicios van a tener que sufrir una reconfiguración, es decir, el mercado laboral creo que ya no es aventurado decir que va a sufrir una reconfiguración importante en la estructura interna, ¿no? Quiero decir, ¿a qué se va a dedicar toda la cantidad de gente? Tenemos en Estados Unidos nada más, en 2 semanas, desempleados oficialmente reportados, que tomó casi 3 años durante la Gran Depresión. Obviamente ahorita hay mucha más población, pero sí llama la atención en que, ¿qué va a hacer esa gente cuando comience hasta que pasemos la contención y recuperación? Bueno, van a recibir una especie de compensación del gobierno, como lo llame cualquier país. Eso es básicamente a consumos básicos, como decía. Pero ¿cómo va a responder la persona, cada una de las personas de esos sectores, que sobre todo los que quedan cesanteados, para buscar formas alternativas de ingreso? Los servicios, para darles una idea, 80% de el empleo en las economías avanzadas está en el sector servicio, o sea, son economías de servicio, no son economías productoras de ladrillos y cabillas. Y ahí es donde va a haber más desempleo, o sea, es donde va a haber además más presión para reinventarte, porque es lo que parece, por lo menos hasta este momento, razonable decir, es que esa evolución mundial, a que seamos cada vez más una sociedad de servicios, no se detenga, tenga un pestañeo aquí, pero ciertamente va a requerir una reconfiguración importante que va a tener que ver con esos elementos conductuales a los que me refería antes, de comportamiento. Vamos a salir de esta con miedo, sin miedo, con algunos replanteamientos sobre cómo llevar la vida personal y la vida de la comunidad, y luego, por extensión, la vida del país. Países como nosotros, economías que están sufriendo además racionamiento y escasez de una cantidad de bienes. Vamos a seguir viviendo con esto después de este episodio, porque algunas cosas no tienen que ver con el episodio en sí, pero nos están reconfigurando, y el mismo gobierno se está reconfigurando en su manera de instrumentar políticas públicas. Quiero decir, cualquier gobierno, no solamente los que tenemos acá. Sí. ¿Alguna cosa? Sí, Tenemos tiempo para preguntas. Cuénteme. Para responder las preguntas que nos han llegado por la parte de preguntas y respuestas de Zoom, nos hacen una pregunta con el tema del Bitcoin, ¿no? La pregunta dice de esta manera: dentro de aproximadamente un mes se hará el halving de Bitcoin. Esto se traduce en una reducción de la renta de minado del Bitcoin.
En los halving anteriores, el mercado del Bitcoin tuvo respuestas positivas ante esto. Varios estados de Estados Unidos tienen preferencias por esta moneda y como respuesta a la pandemia han aumentado considerablemente las transacciones en Bitcoin. ¿Cómo cree que puede afectar esto al mercado de valores en Estados Unidos? Bueno, creo que ese episodio de la fecha ultimátum que tiene Bitcoin está relativamente descontada en el precio y estaba incluso antes de la ocurrencia de esta crisis. Había interrogantes interesantes que a veces han ido despegando poco a poco sobre eso, sobre si en este ambiente el uso del Bitcoin o no solamente como medio de pago, sino también incluso como activo de refugio iba a funcionar. Lo cierto es que no funcionó como activo de refugio. Como medio de pago entiendo que hay algunos que ha facilitado la vida, pero digamos, no es una cantidad suficiente como para que podamos pensar, creo yo, en que va a tener su etapa de oro. Creo que la sociedad ahorita está más en un back to basics, ¿no? Volviendo a lo básico y en términos de consumo, y los medios de pago han sido relativamente importantes. Yo creo que, por cierto, esa es una característica también de la diferencia de este episodio para medir su impacto sobre el consumo, que es que como no han habido quiebras de bancos y además hay canales y plataformas tecnológicas de transacción tan grandes asociadas a la misma banca, Claro. Los pagos se han hecho mucho más, ya no son un problema, quiero decir, todo lo contrario, son parte de la solución porque tranquilizan. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es asombroso ver estadísticas de la banca donde el pago móvil por teléfono se ha convertido en el sistema de pago más importante. Entonces ya no necesitas toda una plataforma de gadgets, de equipos celulares inteligentes, ni de mucho computador o internet, qué sé yo. Pero bueno, esa recomposición va más en esa dirección que apuntaba, de back to basics. Claro. Y por último, pues queríamos hablar un poco más bueno, ya hablamos de la parte de la caída y queríamos saber sus observaciones sobre lo que viene, ¿no? Sobre la recuperación. Para recalcar un poco, sabemos que, por ejemplo, las empresas de cruceros, teniendo, por ejemplo, la acción de Royal Caribbean, que se ubicaba a principios del año en $135, hoy por hoy se encuentra en $36.16. En la otra parte tenemos las acciones de Delta Airlines, que es una empresa de aerolíneas. Al principio del año sus acciones se ubicaban en $60 y hoy por hoy están en $23. Tenemos sectores que han caído rotundamente, como el sector crucero, pero que ya sabemos que el gobierno estadounidense no los va a rescatar, como está pasando con las aerolíneas. Entre este cóctel de políticas y de situaciones que se están generando, ¿cuáles son sus visiones en el futuro sobre la recuperación que puede tener los mercados financieros y bursátiles en Estados Unidos? Mira, bueno, yo trataría de dibujar a grandes rasgos, que es un poco y aventurado, aunque los economistas tenemos esa tendencia de querernos convertir en brujos muy rápidamente, pero bueno, si me abstengo de esa tentación, sí voy a compartir mi visión, pero en todo caso lo que quiero llamar la atención es que hay que diferenciar a quién uno le habla, porque si estamos hablándole a alguien, y por tomar tu término de inversionista, si estamos hablando de alguien que es un especulador nato, el discurso y la narrativa es distinto, porque su marco mental está pensando de manera distinta que alguien que sea un inversionista muy conservador, o alguien que tenga una disciplina de inversión más serena, de largo plazo, de revisar aspectos fundamentales, mientras que el especulador está viendo el dato o la decisión o el titular que va a mover el precio y simplemente quiere entrar y salir. El intermedio y los otros dos pues tienen otros intereses. Entonces, claro, no hay un discurso que les sirva a todos ni que los va a hacer felices, pero haciendo esa distinción, yo diría que a alguien con características de ser inversionista de largo plazo, o inversionista, digamos, más de largo plazo y conservador, no le hablaría de aerolíneas, o sea,
¿Por qué? Y es muy bueno tu referencia a aerolíneas y cruceros, porque ahí estamos ante eventos que nadie sabe cómo se van a controlar en el corto plazo, que no solamente dependen de que la economía se componga o no, porque en el corto plazo depende de cuánto dinero y cómo se lo va a dar, en este caso el gobierno americano. Todavía estamos conociendo por pedacitos las condiciones y qué va a suceder digamos, en ese auxilio, en esa asistencia financiera. En principio es una asistencia financiera para que no voten a la gente. O sea, el Estado tiene que decidir, o le doy para que pague su nómina o le voy a tener que pagar seguro de desempleo. A lo mejor decido darle para que pague su nómina porque no cierro la puerta, evito que quiebre, y quebrar en estas circunstancias es un mal inicio porque puede convertirse en una cascada. Entonces simplemente estoy poniendo unos cortafuegos. Pero digo, la decisión fiscal no quiere decir que tú creas que eso es un tiro al piso. Tienes el riesgo de, incluso lo más probable, creo yo, es que muchos de estas asistencias que va a dar el gobierno, porque ha ocurrido en otras crisis, y creo que esta tiene estas condiciones también, es que el gobierno va a terminar socio de una cantidad de empresas que pueda tener que privatizar, así como que terminó de socio de una cantidad de bancos y de instituciones financieras en las crisis financieras previas. Porque el auxilio tiene de alguna manera la garantía de las acciones. Claro. En un escenario, pues nadie puede decir que las cosas no se pueden poner peor, o que va a ser mucho más largo de lo que esperabas, o que va a ser mucho más larga la recuperación y que la conducta humana va a cambiar también. ¿Cuándo vas a volver a retomar pasajes suficientes si estás trabajando a 50% de capacidad para mantener una nómina, una planta de personal que estaba diseñada para trabajar a 90% de capacidad, ¿no? Bueno, esa es una película en desarrollo que vamos a estar viéndola con muchos altos y bajos, buenas y malas noticias. Ahorita estamos haciendo unos supuestos sobre las condiciones en que se le está dando ese auxilio. No sabemos cuál es cómo se va a repagar, cuáles son las condiciones, cuáles son los supuestos. Nadie puede poner condiciones muy claras a esta altura. Quiero decir, estamos en un proceso en ese sentido muy largo, sobre todo si el encierro persiste por 2-3 meses más, que nos va a tomar mucho tiempo burocrático. Todavía incluso la discusión en Washington con ellos no es, una cosa es el anuncio de que yo tengo todo este dinero. Ahora estoy viendo a ver cómo lo vamos a dar y para qué. Después tengo que redactar los documentos y los abogados de lado y lado revisarlos y firmarlos, y luego tienes en Estados Unidos una coyuntura particular, que estás en un año electoral, ¿no? Donde a quién tienes que decidir a quién y cómo le vas a dar ese dinero, y allí el proceso de negociación pues es distinto, que lleva a una advertencia que el propio Fondo Monetario la ha hecho. Dice, claro. Cuando dice más o menos textualmente en algunos de sus resúmenes, no es suficiente el anuncio te causa una primera, luego es materializarlo propiamente y después cómo ejecutarlo. Y el proceso burocrático ahí en algunos países, y lo que llaman el deadlock político, además porque termina en negociaciones entre políticos en los congresos, te puede ir consumiendo tiempo también, ¿no? Entonces las acciones van a responder a anuncios, y lo puede estar haciendo alguien que si es netamente especulativo, le está comprando no porque cree que se va a recuperar, no porque cree que es un gran valor, no porque cree que está en vías de solucionarse nada, sino simplemente porque cree que el anuncio lo va a hacer subir de precio, lo compro en la mañana y lo vendo en la tarde. Exacto. Y como nunca hemos visto, y déjame tal vez complementar con mis comentarios previos sobre las particulares de este ciclo en los mercados financieros, es que nunca ha habido tal volumen de estrategias cuantitativas en los mercados financieros. Entonces las decisiones de comprar y vender en buena parte, sobre todo en los días más volátiles, y eso es una de las explicaciones de la altísima, inesperada volatilidad, es que los que estaban tomando decisiones eran algoritmos en unas computadoras, no eran ni siquiera seres humanos respondiendo. Y eso le da una característica distinta a esto, para lo cual yo creo que una de las secuencias, como en toda crisis, todas las etapas posteriores a la crisis,
pues van a venir reconsideraciones regulatorias sobre eso, porque esa volatilidad perjudica mucho, asusta al común y lo aleja de los mercados, y por otro lado genera lo que ha generado, que es una recomposición bárbara. Las dimensiones, yo las digo y no las puedo imaginar. La recomposición entre los que han ganado dinero en el trading con estrategias muy agresivas, yéndose cortos, vendiendo opciones, comprando opciones, etcétera, que son herramientas y disciplinas de inversión que son de un mercado profesional muy pequeño, muy pequeño. Reporta el Wall Street Journal que en la tercera semana de marzo 200 personas ganaron más de 50.000 millones de dólares simplemente, y es personas que seguramente entraban al mercado en la mañana y la mayoría de ellas vendía todo para la tarde y ya no, y dormía sin riesgo. Pero sin embargo, lo que quiero llamar la atención es que esas decisiones del precio, entonces, con el que terminaba fijándose ese día para un activo, sobre todo si lo vendiste en corto, estaba generando una pérdida patrimonial para miles y miles de personas que no están en ese tipo de estrategia de inversión y que ni siquiera las conocen, ni siquiera saben qué están ocurriendo. Todos los pensionados que tienen unos fondos mutuales o los que manejan, qué sé yo, fondos de jubilación, etcétera, incluyendo fondos de profesores universitarios, están siendo vapuleados en el valor patrimonial. En algunos días, por ejemplo, el cálculo que hice es que el día de mayor caída en finales de febrero o principios de marzo de la bolsa, en valor patrimonial, en los libros contables del mundo, es como que se hubiera sacado el PIB de España, Francia y Alemania juntos y desaparecen del mundo. Desaparecieron esas tres economías. Ese era el tamaño de la pérdida del valor patrimonial. Ahora, eso lo está sufriendo mucha gente. Y mucha gente que tenía en sus libros, que tenía en sus activos, que pensaba que tenía mucho más riqueza de la que va a terminar teniendo lo que tiene hoy, también va a ajustar su consumo, va a ajustar sus expectativas de vida, etcétera, y va a tener otra actitud hacia los mercados financieros también. Por eso no hay que perder de vista en todo este análisis el rol de los factores de comportamiento humano. Muy bien, profesor Ramiro. Y ya para cerrar, una última pregunta. Entendiendo pues que la mayoría de las personas que nos están escuchando son estudiantes de semestres bajos de economía, le quería hacer la siguiente pregunta. Se sabe que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico anunció que en el peor de los casos el crecimiento económico global se va a dar a un 1,5%. O sea, vamos a tener crecimiento y no vamos a decrecer a nivel global, frente a un 3,2% que se logró en el 2019. ¿Cómo le podría explicar a nuestros oyentes por qué esto no significa algo precisamente bueno, a pesar de que podemos entenderlo como un crecimiento? Déjame primero acotar que esas proyecciones de la OECD han sido actualizadas. Yo tomaría las que publicó el Fondo Monetario Internacional el domingo, esta semana, como más ajustadas a la realidad porque son más recientes y trabaja una base de datos global mucho más grande que la que trabaja la OECD, que como saben es una organización de países avanzados con algunas extensiones allí, ¿no? Pero bueno, no difiere en lo sustancial, pero sí en cuanto al análisis para contestar la inquietud de la pregunta. El mundo no había tenido en conjunto, todo el mundo, excluyendo China, como dije, un ajuste, una tasa negativa que luce poco, 1,1%, pero estamos hablando de todo el mundo y estamos hablando de países que van a estar 5% abajo, otros que van a estar 15% abajo. Ahora, ese mundo incluye China, que va a estar como 5% arriba, perdón, 1,2% arriba, 1,3% arriba. Pero si le quitas China, que pondera mucho, la tasa de caída es aún mayor. Pero bueno, fuera de esas cuestiones cuantitativas, sí me referiría a lo que significan. Significan una caída, un aumento del desempleo en tan corto tiempo, en magnitudes que no habíamos visto, con muchas asimetrías de unos países a otros,
pero un aumento del desempleo, es decir, el desempleo que no era un issue de política económica importante en los últimos años, va a tener que ser el centro de la política en muchos países. Significa una caída del comercio internacional, del consumo de materias primas para comenzar, porque además uno de los coletazos colaterales que estamos teniendo de esta crisis es que sí parece razonable prever que el comercio internacional va a sufrir no solamente porque cae el volumen de consumo, sino que las economías, comenzando por Estados Unidos, se están replanteando por qué tienen que depender tanto de China, por qué tienen que depender tanto de otros países, y ahora vemos a Estados Unidos y al propio presidente actuando como que si fuera un miembro más de la OPEP, ¿no? Que era una cosa impensable en la dinámica geopolítica de materias primas hasta ahora. Es decir, hay reacomodos ahí importantísimos que tienen que ver entonces con caída de comercio internacional, y entonces ahí quienes van a poder ganar, las economías que dependen menos del comercio internacional y las economías que puedan, que tengan un mercado doméstico que puedan activarlo más rápidamente, que es lo que está haciendo China. Por cierto, todas las políticas de estímulo son para crecimiento doméstico. Ellos saben que no van a crecer por comercio lo que ellos, lo que significaba en el pasado el comercio internacional, y van a tratar de compensarlo, y todos los estímulos son para pequeños y medianos, para montar fábricas de cosas chinas para que compren los chinos y para que consuman los chinos, ya no los americanos, por lo menos en el orden de prioridades, ¿no? Bueno, entonces, nada más en esos dos aspectos estamos teniendo, a pesar de que el 1,5% suene chiquito, estamos teniendo un impacto de tal magnitud que va a generar una reconfiguración en el mercado de varias materias primas, quiero decir, la relación proveedor, consumidores y proveedores, y luego en toda lo que llaman la cadena de producción, ¿no? De todo esto. Y por ejemplo, si vamos mucho más allá, pero ya lo leí en algunos artículos corporativos de Japón, que decían, bueno, este es el momento de retomar todos los planes que tenían compañías japonesas de robotizar los procesos de producción, porque los robots no les va a llegar el coronavirus ni ningún otro virus de esta magnitud, claro. Y por lo menos ante ese choque tenemos un hedge de producción, ¿no? Bueno, terminaría ahí. Perfecto. Sí, muy interesante el análisis, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya las preguntas que nos hicieron por YouTube y por Zoom fueron respondidas. Queríamos invitar a todos los oyentes de este episodio a que nos sigan en nuestras redes sociales, @porlatangente en Instagram, y pues que sigan nuestros episodios que están publicados en todas las plataformas digitales de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas que ustedes deseen usar, y estamos subiendo los episodios en YouTube también. Profesor Ramiro, también muchísimas gracias por su participación. Un placer compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.